Masejet Menachot, Dafaintet Amudalev 79a, pero comenzamos las últimas 7 líneas del Daf anterior. Dice la Mishnah: Shechata chutz lizmana vechutz limkoma, kadash halechem. Shechata venimtzet terefa, lo kadash halechem. Shechata venimtzet ba'alat mum, Rabbi Eliezer omer kidesh, v'chachamim omerim lo kidesh. Shechata shelo lishma, וכן אל המילואים וכן שני כבשי עצרת, ששחתן שלא לשמן, לא קדש הלחם. La Mishnah nos dice lo siguiente. Como ya vimos anteriormente, los panes de Todá, Lachme Todá, se consagran, se santifican a través de la Shechitá del Corbán Todá. Bien, la Mishnah nos dice los siguientes casos. ¿Qué pasa si hizo la Shechitá del Corbán Todá? Y en el momento de la Shechitá pensó comer el Corbán Todá chutz lizmaná, fuera de su tiempo, pigul. O pensó en el momento de la Shechitá comer el Corbán Todá fuera de su lugar adecuado. En ambos casos, nos dice la Mishnah, a pesar que a través del pensamiento de chutz lizmaná se invalida el Corbán, a través del pensamiento de chutz limkomá se invalida el Corbán, aún así el pan se santifica. Y en el caso de pensamiento de chutz lizmaná se santifica y se vuelve pigul. Y si uno lo come tiene karet. En el caso de chutz limkomá se santifica el pan, se vuelve pasul y no hay karet. Y aclaro un poquito más. ¿Por qué se santifica el pan si la shechitá de cierta forma fue inválida? Les explico por qué. Porque hay una regla, hay un klal que es el siguiente. Kon shepesuló ba kodesh, a kodesh mekabló. Cualquier invalidación que fue en el kodesh, en el templo lo recibe. O sea, ¿qué significa que el templo lo recibe? Que si bediabad lo subiste al mizbeach no debes, pero si bediabad lo subiste, no hace falta que, no es necesario bajarlo. ¿Sí? Entonces, cuando hubo una invalidación en la shechitá, es una invalidación en el templo, no venía con una invalidación previa, ¿sí? Y por lo tanto, tiene cierta santidad y por lo tanto sí causa que los panes se santifiquen, se consagren. Sin embargo, en un caso nos dice la Mishnah que le hizo shechitá al Corbán Todá y después de hacerle shechitá abrió el Corbán Todá y se dio cuenta que es que terefá, que tiene un defecto que no podía haber bebido más de un año, ¿sí? Entonces, en este caso el corbán está pasul ¿desde cuándo? Nos dimos cuenta en la shechitá, después de la shechitá, pero ¿desde cuándo realmente está pasul? Desde antes. Entonces no es pesuló ba kodesh, la invalidación no fue en el templo, sino fue previo. Y por lo tanto, la shechitá no sirve en absoluto y no consagra los panes. Próximo caso nos dice la Mishnah. ¿Qué pasa si le hizo shechitá y se dio cuenta después de que tiene un mum, ba'alat mum, tiene un defecto? Y vamos a ver en la Gemara que no es cualquier defecto, sino es un defecto menor, dukin sheba'ain, que son cataratas, ¿sí? Entonces, en este caso, la Mishnah nos dice machloket tanaim. Según Rabbi Eliezer, la halajá es que según Rabbi Eliezer sí consagra las shechitá sí consagra los panes. Y según Jajamín, no santifica a los panes. Y por último, ¿qué pasa si hizo la shechitá del Corbán Todá? Lo lishma. ¿Qué significa lo lishma? No con intención de Corbán Todá. Igualmente en el caso de el amiluim. ¿Qué es el amiluim? El amiluim es el ail, el carnero que se traían en los korbanot de inauguración, ¿sí? E igualmente los shne kivsei atzeret que se traen ¿cuándo? En Shavuot. Se hicieron no lishma. Es otra vez, Corbán Todá, que se hizo Corbán Todá o el amiluim o shne kivsei atzeret, que se le hizo la shechitá no según su intención adecuada. En todos estos casos nos dice la Mishnah, no, el pan no queda ¿qué? Consagrado. ¿Por qué? Explico de una vez esto. Si se recuerdan, vimos anteriormente que el pasuk que dice al zebach todat shelamav, al zebach todat aprendemos que cuando uno hace Corbán Todá tiene que hacer lo que lishma. Y si no lo dice lishma, el corbán está ¿qué? El corbán está pasul. Y por lo tanto, ¿sí? Perdón, no el corbán está pasul, sino, repito, de al zebach todat shelamav aprendemos que los panes no se consagran si no se hizo el corbán Todá lishma.
¿no? ¿Qué está pasul? Los panes no se consagran si no se hizo lishma. Que es de la takatú. Y el amiluim y ¿de dónde aprendemos que eso también aplica lo mismo? Lo aprendemos de Korban Todá. Porque de la misma manera que Korban Todá tiene panes, y decimos que si cuando se hizo no lishma, los panes no se consagran, también el amiluim y Shnei Kivsei Atzeret, que tienen panes, si se hizo lo lishma, no se van a consagrar los panes. Así nos dice la Mishnah. Dice la Gemara, Matnitin Mani, Rabbi Meir, de Tanya Zeaklal, Kol Shepisulo, קודם שחיטה, לא קדש הלחם. פיסולו אחר שחיטה, קדש הלחם. שחטה חוץ לזמנה וחוץ למקומה, קדש הלחם. שחטה ונמצאת טרפה, לא קדש הלחם. שחטה ונמצאת בעלת מום, רבי אליעזר אומר קדש, ורבי יהושע אומר לא קדש. דברי רבי מאיר, אמר רבי יהודה, לא נחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע על ששחטה ונמצאת טרפה שלא קדש. ועל חוץ לזמנו שקדש. ועל בעל מום שלא קדש. ועל מה נחלקו? על חוץ למקומו, שרבי אליעזר אומר קדש ורבי יהושע אומר לא קדש. אמר רבי אליעזר, הואיל וחוץ לזמנו פסול, וחוץ למקומו פסול, מה חוץ לזמנו קדש, אף חוץ למקומו קדש. אמר רבי יהושע, הואיל וחוץ למקומו פסול, ובעל מום פסול, מה בעל מום לא קדש, אף חוץ למקומו לא קדש. אמר לו רבי אליעזר, אני דימיתיהו לחוץ לזמנו, ואתה דימיתו לבעל מום. נראה למי דומה, אם דומה לחוץ לזמנו, נדוננו מחוץ לזמנו. ואם דומה לבעל מום, נדוננו מבעל מום. התחיל רבי אליעזר לדון, דנים פסול מחשבה מפסול מחשבה, ואין דנים פסול מחשבה מפסול הגוף. התחיל רבי יהושע לדון, דנים פסול שאין בו כרת מפסול שאין בו כרת, ואל יוכיח חוץ לזמנו שפסול שיש בו כרת. ועוד נדוננו משלא לשמו שפסול מחשבה ואין בו כרת, ושתק רבי אליעזר. Y me gila por leer tanto. Nuestra Mishnah ya la explicamos. ¿Cómo quién va nuestra Mishnah? Y les adelanto, la Gemara trae una baraita que trae dos opiniones en la versión del Mahloket Tanaim. O sea, dos Tanaim. ¿Cuál es la versión del Mahloket Tanaim? De nuestra Mishnah también entre Rabbi Eliezer y Jajamim, que en la baraita es Rabbi Eliezer y Rabbi Meir, Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua. ¿Sí? Dos Tanaim, ¿en qué discuten? Hay Mahloket Tanaim, ¿en qué discuten los Tanaim? Una versión es Rabbi Meir y la segunda versión es Rabbi Yehuda. Dice la Gemara, nuestra Mishnah cuadra con la opinión de ¿quién? De Rabbi Meir. Veamos la baraita. La baraita dice lo siguiente, presten atención. Lo que voy a decir a continuación es la opinión de Rabbi Meir. La regla es la siguiente. Kol shepisuló kodem shechita lo kadash alechem. Todo korban que su invalidación es previo a la shechita, o sea, fuera del templo, después le hace shechita, eso no consagra los panes. Y si la invalidación fue después de la shechita o durante la shechita, ¿sí? Ahí sí la shechita consagra los panes. A base de esta regla dice Rabbi Meir lo siguiente. Si la shechita se hizo con pensamiento inadecuado de Chutz Lizmaná o de Chutz Limkomá, ¿cuándo fue la invalidación? Previo a la shechita, en la shechita. Entonces, ¿qué pasa con el pan? Kadash alechem, el pan se consagra. Por otro lado, si se hizo la shechita y se encontró que era terefa, ¿sí? O sea, que es una invalidación previa a la shechita, lo kadash alechem, no se consagran los panes de la Ahmetoda. Y en un caso que se hizo shechita y se encontró que tenía un defecto, que vamos a ver más adelante que es un defecto menor de Ukin Shebain, ¿sí? En ese caso, Mahloket, dice Rabbi Meir, Mahloket entre Tanaim, Mahloket entre Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua. Según Rabbi Eliezer, Kadash Alechem, se consagran, y según Rabbi Yoshua, no se consagran. Así dice Rabbi Meir. O sea que Rabbi Meir dice exactamente como está escrito en nuestra Mishnah. La única diferencia es que el que dice que cuando Nitzet Balat Mum lo Kadash, en nuestra Mishnah es Jajamim y en la baraita es Rabbi Yehoshua. ¿Sí? Así opina Rabbi Meir. Entonces, repito, el Mahlok entre Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua, según Rabbi Meir, es cuando se hizo shechita y se encontró que era Baalat Mum, que tenía un defecto menor, cataratas. ¿Está clara la opinión de Rabbi Meir? Muy bien. Viene Rabbi Yehuda y dice, no. A ver, dice Rabbi Yehuda. Cuando se le hizo shechita y se encontró que era terefa, no hay duda que en ese caso no hay Mahloket, que seguro el pan no kadesh, ¿sí? Porque estaba pasul de la shechita. En esto no discute Rabbi Yehuda con Rabbi Meir.
Igualmente, dice Rabbi Yehuda, Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua no discuten en el caso que se le hizo shejita con un pensamiento de Hutzris Manó, no Hutzrim como, de Hutzris Manó, que en ese caso seguro que sí se consagra el pan. También en esto, está de acuerdo. Igualmente, aquí ya empieza a diferir. No discuten, dice Rabbi Yehuda, no discuten Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua en un caso que se hizo shejita al Corbán y se encontró que tenía que un mum. Ambos opinan que lo kadash alejem. Y aquí es una diferencia, porque según Rabbi Meir sí discuten en este caso. ¿Cuándo sí discuten, dice Rabbi Yehuda? ¿Cuándo sí discuten Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua? Cuando se le hizo shejita al Corbán con pensamiento de comer chutz lim como. Muy bien, Hazaku Baruch. Que Rabbi Eliezer opina se consagra el pan y Rabbi Yoshua dice que no se consagra. ¿Sí? Entonces nuestra Mishnah obviamente cuadra con Rabbi Meir y no con esta última opinión de Rabbi Yehuda. ¿Sí? Porque Rabbi Yehuda dice, repito, que en Hutzrim Komo discuten Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua. ¿Sí? Y Rabbi Yehuda sigue diciendo, según su explicación, que discuten Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua si se consagran los panes o no. ¿En qué caso? Cuando se hizo Shejital Korban Todá, cuando hubo pensamiento de Hutz Lim Komo, nos explica un poco más Rabbi Yehuda en qué discuten. Dice Rabbi Yehuda, según mi versión, discuten en lo siguiente. Rabbi Eliezer opina, mira, cuando se hizo la Shejitá en Hutz Lizmano, ¿qué decimos? Que le cule alma hasta qué? Según la opinión de Rabbi Yehuda, le cule alma hasta qué? Pasul, ¿sí? O sea, está Pasul está pasul y por ende y no consagra los panes. Se dice, Rabbi Eliezer opina, otra vez estamos hablando según Rabbi Yehuda. Rabbi Eliezer opina, mira, yo comparo Hutzrim como ¿con qué? Con Hutzrim Mano. Y de la misma manera, perdón, un segundo. No, perdón. No, él dice no. Hutzrim Mano, según Rabbi Yehuda, sí consagra. Según Rabbi Yehuda y también según Rabbi Meir. Repito. Rabbi Yehuda explica ahorita el mahloket entre Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua en el caso que hizo shejitá el Corbán, Chutz Limkomo, que según Rabbi Eliezer sí consagra el pan y según Rabbi Yoshua no consagra el pan. ¿En qué discuten? Según esta versión de Rabbi Yehuda. Dice Rabbi Yehuda, te voy a explicar, Rabbi Eliezer opina lo siguiente. Cuando lo hace Chutz Lizmano, el Corbán está ¿qué? Pasul. Y cuando lo hace Chutz Limkomo, también está ¿qué? Pasul. Obviamente en Chutz Lizmano también es karet. Pero bueno, ambos están por lo menos pasul. Entonces, ya que tienen esa similitud, que ambos están pasul, prefiero compararte Hutzrim como con ¿qué? Con Hutzrim Mano. Entonces, de la misma manera que Hutzrim Mano, a pesar que está pasul, sí se consagra el pan, pues también en Hutzrim como sí se consagra el pan. Por eso Rabbi Eliezer opina que el pan queda consagrado en Hutzrim como. Sin embargo, Rabbi Yoshua dice, no. Yo comparo dos pesulim diferentes. Hutzrim como lo comparo con Baal Mum. Baal Mum está ¿qué? Pasul. Y Hutzrim como está pasul. Entonces comparo Hutzrim como con Baal Mum. De la misma manera que Baal Mum, cuando lo hace shejitá, según Rabbi Yehuda, lo kadash alejem, no se consagra el pan, pues también en Hutzrim como no se consagra el pan. Así opina Rabbi Yoshua. Y sigue explicando aquí, según esta versión de Rabbi Yehuda, siguen explicando la discusión entre los dos Tanaim, entre Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua. ¿Sí? Le dice Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua, ¿sabes qué? Yo lo comparé el caso de Hutzrim como con ¿qué? Con Hutz Lizmano. Y tú lo comparaste con Baal Mum. ¿Sabes qué? Veamos a qué se parece más. Si se parece más a Hutz Lizmano, pues lo comparamos con Hutz Lizmano y decimos que Kadash Alejem. Y si se parece más a Baal Mum, comparémoslo a Baal Mum y no va a estar Kadosh el pan. Bueno, aceptaron. Se vino Rabbi Eliezer y dice, mira, te voy a traer una prueba a favor mía. Yo prefiero compararte Hutzrim como con Hutz Lizmano porque en ambos son invalidaciones de ¿qué? De pensamiento. De Machshavá. A diferencia de Baal Mum, que la invalidación no es por un pensamiento, sino por el guf, por algo físico. Sin embargo. Y por eso dice Rabbi Eliezer, prefiero comparártelo con Hutz Lizmano, y de la manera que Hutz Lizmano, Kadash Alejem, también Hutzrim como Kadash Alejem. Viene Rabbi Yoshua y le dice, estás equivocado. ¿Por qué estás equivocado? Prefiero compararte Hutzrim como con Baal Mum. ¿Por qué? Por dos cosas. O mejor dicho, no por dos cosas. Ya van a ver. Ahí tengo dos argumentos, dice Rabbi Yoshua, no dos cosas. Tengo dos argumentos. Uno, prefiero compararte Hutzrim como con qué, con Baal Mum. ¿Por qué? Porque ambos son invalidaciones que no tienen karet. A diferencia de Hutz Lizmano, que es una invalidación que tiene karet.
Y segundo argumento que tengo, dice Rabbi Yoshua, que ¿sabes qué? Hutzlim como, compáralo con el caso de que le hiciste Shejitá lo lishma. ¿Se recuerdan el último caso de la Mishnah? El Corban toda le hiciste lo lishma. Que ambos son invalidaciones sin caret y ambos son ¿qué? Invalidaciones de pensamiento. De la misma manera que lo lishma lo kadash alechem, pues también en Hutzlim como lo kadash alechem. Dos argumentos. Y el segundo argumento es más fuerte. ¿Por qué? Porque dice, compáralo con un caso, con un psul, con lo lishma, que tiene dos características similares, que en Bob Karet y que es pensamiento. Tú usaste este mismo tema de pensamiento, le dice Rabbi Yoshua. Cuando escucha esto Rabbi Eliezer, se queda en silencio y acepta la opinión de Rabbi Yoshua. ¿Que qué entonces? Que Hutzrim como decimos que lo kadash alechem. ¿Por qué? Porque lo comparamos con algo que tiene dos características iguales. El segundo argumento, que qué? Con Olishma, que es invalidación de pensamiento y que qué? Y que no tiene caret. Que no tiene caret. Hutzim como no tiene caret, y no Hutzim no. Sí, okay. Rabbi Eliezer aceptó esto y se retractó de su opinión. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Rabbi Meir, מה ישנה שחטא ונמצאת טרפה, דהווה פסולו קודם שחיטה, ומה ישנה שחטא ונמצאת בעלת מום, דלא הווה פסולו קודם שחיטה. בדוקין שבעין ואליבא דרבי עקיבא דאמר, אם עלו לא ירדו. ואידך, כי אמר רבי עקיבא, אם עלו לא ירדו, בפסולה דגופי, אבל לקדושי לחם, לא. Ok. Ahorita la Guimara se enfoca en la Girsá, en la versión de Rabbi Meir. ¿Sí? En la versión de Rabbi Meir. ¿Se recuerdan cuál es la versión de Rabbi Meir? Repitámosla brevemente. Cuando hubo psul en la shechitá, cuando hubo hutzris, en el momento de la shechitá, hutzris maná o hutzris komá, kadash alechem. Cuando se hizo shechitá y se encontró trefa, lo kadash alechem. Cuando se hizo shechitá y se encontró Baal Mum, que vamos a ver ahorita que es un mum menor, Dukim Shebain, ahí es machlok entre Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua. Según Rabbi Eliezer, kadash alechem, según Rabbi Yoshua, lo kadash alechem. Así es la versión de Rabbi Meir. Enfoquémonos en la versión de Rabbi Meir. Dice la Guimara, un segundo. Cuando se hizo shechitá y se encontró trefa, ¿qué dice Rabbi Meir? Que según todos es pesuló kodem shechitá y por lo tanto lo kadash alechem. Muy bien. Según todos. O sea, según la versión de Rabbi Meir, según ambos están ahí, según la versión de Rabbi Meir, ya sea según Rabbi Eliezer, según Rabbi Yoshua, lo kadash alechem. Cuando se encontró ¿qué? Terefá. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Y por otro lado, el mismo Rabbi Meir dice, cuando se hizo shechitá y se encontró que es Baalat Mum, ahí que, ahí es Mahloket. Y no obstante, según Rabbi Yoshua, lo Kadash, entiendo perfectamente, es algo previo a la Shechitá, pero según Rabbi Eliezer, en este caso que decimos, que sí Kadash, que el pan sí queda que el pan sí queda consagrado. ¿Por qué? Si es un defecto que tenía desde antes de la Shechitá, de la misma manera que en Terefá, desde antes de la Shechitá, y por eso decimos que Kadash Alechem, pues también cuando le haces Shechitá y encuentras Baal Mum, según Rabbi Eliezer, debería ser que Kadash Alechem. Perdón. Sí, pero de la misma manera que en Terefá decimos que como estaba previo lo Kadash Alechem, pues también en Mum, que también es previo, según Rabbi Eliezer, deberíamos decir que lo Kadash Alechem, porque Rabbi Eliezer dice que Kadash Alechem. Así pregunta la Gemara según la versión de Rabbi Meir. Dice la Gemara, no. Cuando Rabbi Eliezer dice que Kadash Alechem, no está hablando en todos los defectos. Aquí es cuando decimos el Hidush, de que es un defecto menor. No está hablando en todos los defectos. Behemet, en cualquier defecto, efectivamente, también según Rabbi Eliezer, vamos a decir que lo Kadash Alechem, porque es desde antes. El caso aquí es cuando es un defecto menor, Dukin Shebain, cataratas. ¿Y por qué es un defecto? ¿En qué significa que es un defecto menor? Como dice, vamos con la opinión de Rabbi Akiva en Masejet de Bajim, Peidale de Amudalef, 84a, que dice que en Dukin Shebain es un defecto tan menor que si lo subiste al Mizbeach, no baja. Entonces vemos de que también este defecto es un defecto menor porque tiene cierta santidad. Ahí está que cuando lo subes, no lo bajas. Por eso es que en este caso Rabbi Eliezer nos dice específicamente que si le hiciste Shechitá, aunque tenía el mundo desde antes, sí, Mekadesh et Alechem. Bueno, esta es la explicación para la opinión de Rabbi Meir, ¿sí? En el Mahlok entre Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua. ¿Qué opinaría Rabbi Yehuda, que discute con Rabbi Meir y opina que si le hizo Shechitá y le encontró un mum, ¿sí? El pan no se santifica según todos, ¿sí?
¿qué va a opinar? Si es un menor, y si lo subes al Mizbeach, no lo bajas, tiene cierta santidad. Entonces, como él dice que le cule alma, lo mekadeshet alejem, según la versión de Rabbi Yehuda. Dice, no te voy a explicar. Todo lo que decimos que si sube al Mizbeach, no baja, es respecto al Corban mismo, ¿sí? Que se invalidó, ¿por qué? Por un defecto menor. Si sube, no que, si sube, no baja. Pero para santificar, no al Corban mismo, sino para santificar a el pan, que es otra cosa que viene independiente, con él, pero viene independiente, ahí Rabbi Akiva no. O sea, también Rabbi Akiva, así dice la Gemara, así explica la Gemara la opinión de Rabbi Yehuda, también Rabbi Akiva que dice que si sube al Mizbeach no baja, es cuando subes al Mizbeach, el mismo animal que tiene el defecto, lo subiste, bueno, esa soluciona y no lo bajes. Pero que ese animal con defecto, aunque sea un defecto menor, te afecte positivamente al pan y te lo consagre, eso ya no tiene fuerza. ¿Okay? Así dice la Gemara. ¿Sí? Seguimos. Dice la Gemara. Itmar. Hatat sheshechata chutz lizmana. Imalta lo tered. Chutz limkoma. Raba amar tered. Rabba amar lo tered. Raba que Rabbi Yoshua. Rabba que Rabbi Eliezer. Vehadar berabba legabe de Rabba. Midehadar berabbi Eliezer legabe de Rabbi Yoshua. Vika de hambre. Afalgav de hadar berabbi Eliezer legabe de Rabbi Yoshua. Rabba legabe de Rabba lo hadar be. Hatamu de kamale neduneno shelo lishmo. Avalacha idainet le mishelo lishmo. Y malta lo tered. Ok. Dice la Gemara lo siguiente. Presten atención. ¿Sí? ¿Qué pasa si se le hizo un hatat, que se le hace, korban hatat, que se le hace shechita con pensamiento de chutz lizmano? Y después lo subiste obviamente está pasul. ¿Qué pasa si aún así lo subiste al Mizbeach? No lo bajes. Bediaba, déjalo sobre el Mizbeach. Esto es respecto a chutz lizmano. Recuérdense, no nos confundamos. Chutz lizmano está pasul. Si lo subiste al Mizbeach, no lo bajes. Déjalo arriba. ¿Sí? Sin embargo, ¿qué pasa si la shechita del korban hatat la hiciste con pensamiento de chutz linkoma, fuera de lugar? Ahí hay mahloket emoraim. Presten atención. Según Rabba con Aleph, también en este caso, si la subiste al Mizbeach, en este caso, si la subiste al Mizbeach, también si ya subió, ¿qué hacemos? La bajas. Y según Rabba con Hei, lo tered. ¿Qué significa lo tered? Si la subiste, no la bajas. Repito entonces, es importante tenerlo claro porque si no nos vamos a confundir. Un hatat que se le hizo shechita chutz lizmana está pasul, pero si lo subiste al Mizbeach, no baja. Cuando se le hizo shechita chutz limkoma, con pensamiento de chutz limkoma, ahí hay mahloket emoraim. Según Rabba, que es Rabba con Aleph, ¿sí? Si sube, aunque subió, la bajas. Y según Rabba, si la subes, no la bajas, al igual que chutz lizmana. La Gemara explica el mahloket emoraim. Dice lo siguiente. Rabba opina como Rabbi Yoshua, ¿sí? Que compara como el Taná, Rabbi Yoshua, según la versión de Rabbi Yehuda, ¿sí? Que Rabbi Yoshua, ¿con qué compara Hutzrim como? Con Baal Mum. Y Baal Mum, si sube al Mizbeach, también si sube al Mizbeach, baja. Entonces también Hutzrim como, si sube al Mizbeach, baja. Por eso Rabba con Aleph te dice que también si subió, en el Hutzrim como, baja. Sin embargo, Rabba con Hei opina como la opinión de Rabbi Eliezer, que te compara Hutzrim como, ¿con qué? Con chutz lizmano. Y de la misma manera que chutz lizmano, si sube, no baja, también Hutzrim como, si sube, no baja. Agrega la Gemara y dice, según esta explicación, Rabba se retractó y al final estuvo de acuerdo con la opinión de Rabba. ¿Por qué? Porque también Rabbi Eliezer, todo lo que Rabba dice está basado en ¿quién? En Rabbi Eliezer. Y Rabbi Eliezer mismo que vimos antes que se retractó con Rabbi Yoshua. Entonces también aquí Rabba se retractó a favor de la opinión de Rabba. ¿Qué? Que en Hutzrim como se compara con Baal Mum y si sube, baja. Una segunda versión es que en este caso, a pesar que Rabba se basa en Rabbi, ¿sí? A pesar que Rabba se basa en Rabbi Eliezer y Rabba en Rabbi Yoshua,
y Rabbi Eliezer se retractó al final a favor de Rabbi Yoshua. Aquí no es así, aquí es diferente, porque podemos decir que todo lo que se retractó Rabbi Eliezer a favor de Rabbi Yoshua, ¿sí?, es únicamente respecto a consagrar los panes del Ahmet Odá, el caso que ellos discuten. ¿Por qué? Porque ahí Rabbi Yoshua le dijo un argumento fuerte, el segundo argumento, le dice, ¿sabes qué? Comparemos Hutzrim Komo con la invalidación de Hutzrim Komo con la invalidación de ¿qué? De Lolishmo, que también es un psul que no tiene careta ambos, y tradicionalmente tienen otra característica en común, de que ambos son psul de pensamiento, ¿sí? Entonces no tiene lo que responder Rabbi Eliezer al respecto, ¿sí? Y por lo tanto se retractó Rabbi Eliezer. Pero aquí, respecto a nuestro caso, a nuestro tema, en el mahloket que hay entre Rabba y Rabba, ¿qué? Si en Hutzrim Komo subiste al Mizbeach, si lo bajas o no lo bajas, que según Rabba, si lo bajas y según Rabba, no lo bajas. Podemos decir que Rabba no se retractó. ¿Por qué? Porque también si nosotros comparamos al final Hutzrim Komo, la invalidación de Hutzrim Komo con la invalidación de Lolishma, en Lolishma, si hiciste un korban Lolishma y los tuviste al Mizbeach, ¿qué pasa? No baja. Entonces también aquí debería ser que no baja. Entonces aquí Rabba, que opina que no baja, se puede mantener en su opinión y no hace falta que se retracte a favor de la opinión de Rabba. Seguimos. Mencionamos al final de la Mishnah que en Korban Todá, en el Amiluim y en Shne Kivse Atzeret, en los tres, si se hizo la Shejitá lo lishma, ¿sí? Se hizo la Shejitá lo lishma, no consagra al pan. ¿Sí? Ya explicamos el porqué cuando vimos la Mishnah, que se aprende de Korban Todá. Pero la Gemara Rapapá viene y dice, no me cuadra la Mishnah. Cuando nos habló de Ail, de carnero, ¿qué caso nos trajo? El Hamiluim, el de la inauguración. ¿Sí? Dice, ¿por qué la Mishnah agarró el de la inauguración? Que eso fue nada más temporal en el momento que se inauguró el tabernáculo, el Mishkan. Y no agarró el Nazir, que también el Nazir es un carnero que también viene con panes. ¿Por qué no agarró el Nazir? Dice la Gemara, nuestra Mishnah prefirió agarrar el Amiluim, no obstante fue temporal, porque fue el primero. Fue el primero de todos los carneros, fue la inauguración. Se prefirió agarrarte, cuando te habló de carneros con panes, prefirió agarrarte el Amiluim y no el Nazir. Pero en verdad esto aplica para el Amiluim y también para el Nazir. Solo que preguntamos por qué no agarró el Nazir, que es más común. Responde la Gemara, sí es más común, pero el primero que se usó, ¿cuál fue? El Amiluim. Seguimos, Rabotai. Próxima Mishnah, ¿sí? Dice la Mishnah, Nesachim shekachu bechli venimtza zebach pasul im yesh zebach acher yakribu imo veim lanu lo lav y veim lanu y paslu pelina. Ok. La Mishnah nos dice lo siguiente. Nesachim. ¿Qué es Nesachim? Libaciones. ¿Sí? Libaciones incluye ¿qué? Harina y vino. Que normalmente vienen con ¿qué? Con Korban Olá o Korban Shelamim. ¿Sí? En el caso de la minja, o sea, otra vez, Nesachim es minja, harina y yain. La minja, en el caso de minja de Nesachim, la minja se hace ¿qué? Kalil, se ofrenda completa, y el vino se vierte sobre el Mizbeach. Muy bien. Entonces, cuando decimos Nesachim nos referimos a los dos, a libaciones, o sea, harina y a vino. Ok. Viene la Mishnah y nos dice lo siguiente. Nesachim que fueron consagrados, ojo, consagrados, no estoy hablando de consagrados que en Kedushat HaGuf. Consagrados, no estoy hablando todavía de Kedushat HaGuf, vamos a ver eso en la Gemara. Fueron consagrados dentro de un klisharet, o sea que fueron colocados dentro de un utensilio sagrado. Y estos bien, los nesachim vienen con ¿qué? Con un zebach, con un animal, korban olá o korban shelamim. Y nos dimos cuenta que el zebach que vino junto está inválido. ¿Qué hacemos con los nesachim? Dice la Mishnah, si hay otro zebach pendiente que también requiere nesachim, podemos usar estos nesachim para el zebach pendiente que hay. Y de esa forma se pueden ofrendar estos nesachim. Agrega la Mishnah y dice, y si sobre estos nesachim pasó la noche, lanu, pasó la noche, se invalidan belina, psulina. Así nos dice o sea, psulina es psul de que pasó la noche, ¿sí? Así nos dice la Mishnah.
Bien, la Gemara nos dice lo siguiente. Amar Zeiri. Ena nesachim itkachim ela beshchitat hazevach. Ma'ita ama amar kra zevach un sachim. Un segundo. Sí. תנן, הנזכים שקדשו בכלי ונמצא זבח פסול, אם יש זבח אחר, יקרבו עמו. ואם לענוי פסול בנינה, מה אליו דאיפסיל בשחיטה? לא, דאיפסיל בזריקה. כמן כרבי, דאמר שני דברים המתירים, מעלים זה ולא זה. אפילו תימא רבי אליעזר ורבי שמעון, אך המעסקינן כגון שקיבל דמן בכוס ונשפך, ורבי אליעזר ורבי שמעון סבר לה כבתי דאבוה, דאמר כל העומד לזרוק כזרוק דמה. Viene Zeiri, recuerden, Zeiri dice lo siguiente. Cuando los Nesachim se consagran con Kedushat Aguf, ¿en qué momento? ¿Sí? Dice Zeiri, ¿en qué momento los Nesachim se consagran con Kedushat Aguf? En el momento que se le hace Shechitá al animal que viene con ellos. Kedushat Aguf, por eso dije, antes hablamos de Kedushá. Ahorita es Kedushat Aguf, la Kedushá más alta que hay. ¿Sí? Y es importante saber cuándo es la Kedushat Aguf, porque la Kedushat Aguf es la que causa que si salió de la Azara, Yotze se invalide, o si hubo lina, se invalide. La Kedushat Aguf es la que causa eso. Se repito, Zeiri dice, cuando los Nesachim se santifican con Kedushat Aguf, y por ende puede haber psul lina y psul Yotze, cuando se hace la shechitá del zebach del animal que viene con ellos. ¿Y cuál es la fuente para esto? De lo que dice Zeiri. Es un pasuk en Vaikra 23:37 que dice Zebach un sahim. Mashma que lo que consagra a los sahim, ¿qué es? El Zebach, el animal. O sea, la shechitá del Zebach. La shechitá del animal. Así dice Zeiri. Bien, la Gemara pregunta en contra de Zeiri de nuestra Mishnah. En nuestra Mishnah que mencionamos, repito, en nuestra Mishnah que vimos, que si los nesachim fueron consagrados en el utensilio y después nos dimos cuenta que el Zebach está pasul, si hay otro zebach, ¿sí? Entonces agarra estos nesachim y aplícalo para el segundo zebach. Y si estos nesachim pasaron lina, nifsalim belina. Ahorita, aparentemente, cuando esta Mishnah nos dice que nesachim que se santificaron en un kli y se encontró que el zebach está pasul, ¿qué significa que está pasul? ¿Dónde se encontró que está pasul? Aparentemente está hablando que se invalidó en el momento de la shechitá, también en este caso, así la Gemara entiende en este momento. Entonces sale que si se invalidó en el momento de la shechitá no sirve para ¿qué? Para santificar con Kedushat Aguf a los Nesachim. ¿Sí? Entonces nada más se santificaron con el Kli, pero no con la shechitá, pero la shechitá está inválida, entonces seguro la shechitá no causó santidad. ¿Sí? Pero aún así nos dice la Mishnah después que si hubo lina, se invalidan. Pero psulina se invalida únicamente cuando hay Kedushat Aguf. Vemos aparentemente que recae Kedushat Aguf sobre los Nesachim, no en la shechitá, sino en el momento que están en Kli Sharet. Así pregunta la Gemara en contra de Zeiri, que dice que nada más hay Kedushat Aguf, ¿cuándo qué? Cuando hay shechitá. Responde la Gemara, no. La Mishnah está hablando en un caso que se invalidó el Korban, el Zebach, cuando la Mishnah nos dice que Benitzá Zebach Pasul, se invalidó no en el momento de la shechitá, sino después. En el momento de la Zerika, ahí se invalidó. ¿Sí? O sea que el momento de la shechitá, todavía la shechitá fue, hay diferentes maneras como se puede invalidar en la Zerika, no vamos a estar en eso, pero se invalidó en la Zerika, pero de todas maneras en el momento de la shechitá no era una shechitá inválida, era una shechitá que será. Por eso es que los nesachim tienen que Kedushat Aguf, y por eso después la Mishnah nos dice que si hubo lina, está pasul. Dice la Gemara, ¿como quién va entonces en esa Mishnah? Va como la opinión de Rebi, porque Rebi es el que dice que hay dos permitidores para el Korban. ¿Cuáles son? Shechitá y Zerika. ¿Y qué es lo que causa Kedushat Aguf? Uno de ellos. Aquí estamos diciendo que también la Shechitá sola causa Kedushat Aguf, como la opinión de Rebi, no como la opinión de Rabbi Elazar y Rabbi Shimon, que dice que es necesario, para que cause Kedushat Aguf, es necesario que se hagan ¿qué? Dos. También Zerika, también Shechitá y también Zerika. Dice la hermana, no. La Mishnah también puede cobrar según la opinión de Rabbi Elazar y Rabbi Shimon, que dice que normalmente se requieren que se haga Shechitá adecuadamente y también Zerika. Pero todo lo que Rabbi Elazar y Rabbi Shimon dice que se necesita que se haga Zerika adecuadamente es cuando la haces. Cuando la haces tiene que hacerla adecuada. Y si no la hiciste adecuada, no recae Kedushat Aguf. Pero si no la hiciste porque la sangre después de la shechitá se cayó al piso y no tienes cómo hacer Zerika, en ese caso decimos que
que también Rabbi Eliezer Rabbi Shimon está de acuerdo que la shejitá sí consagra. Pero necesitas zerika también según Rabbi Eliezer Rabbi Shimon. Es como si fuese que también hubo zerika. ¿Por qué? Porque kol haomed lizrok, que es zaruk también. Todo lo que está a punto de tirarse es como si fuese que se tiró. Entonces, según Rabbi Eliezer Rabbi Shimon, no obstante, necesitas los dos. Mejor dicho, necesitas que se hagan bien los dos. No la jatejila, necesitas que se hagan bien los dos. Y si no hiciste bien los dos, si la zerika no se hizo bien, no se va a santificar. Pero aquí estamos hablando en un caso, para poder, así es la Gemara, en la Mishnah podemos decir que estamos hablando en un caso, para que cuadra también según la opinión del Rabbi Eliezer Shimon, que la zerika nunca se hizo. O sea, no es que se hizo mal, nunca se hizo. Entonces, en ese caso, también según la opinión del Shimon, la shejitá va a causar que se haga que Dushat Haguf, porque Rabbi Eliezer Rabbi Shimon opinaría como su papá, como Rabbi Shimon, que dice que Kola Omed Lizro, que es Zaruk Dami, ¿sí? Entonces, si lo hiciste después mal, ahí tenemos un problema. Pero si no lo hiciste porque se cayó, Kola Omed Lizro, que es Zaruk Dami, es como si fuese que se hizo la Zerika y también la Shejitá, y por ende va a haber Kedushat Haguf, y por ende va a haber Psul Lina. Así dice la mención, nuestra Mishnah cuadra según ambos. Ya sea según Rebi, ya sea según Rabbi Eliezer Rabbi Shimon. Seguimos. Amar Mor, Imiesh Zevach Acher y Krevu Imo, ואמר רב חסדא, שמן שהפרישו לשום מנחה זה, פסול לשום מנחה אחרת, אמר רבי ינאי, לב בית דין מתנה עליהם, אם הוצרכו, צריכו, ואם לאו, יהיו לזבח אחר. יחי שמן נמי, שמן גופה דמנחה הוא, וליתנו עליהם דנפקו לחולין, גזירה שמאמרו מוציאים מכלי שלד לחול. השתנמי גזירה שמאמרו נסכים שהפרישן לשום זבח זה כשאים, פרדון, שמאמרו נסכים שהפרישן לשום זבח זה כשאים לשום זבח אחר. התני מתיתיה בן יהודה, כגון שהיה זבח זבוח באותה שעה. אבל אין זבח זבוח באותה שעה, מהי נפסל? בלינה? הייתה ניסייפה, אם לנו תסלו בלינה, לפעולים במדידה. אני אמורים שהייתה זבח זבוח באותה שעה. אבל אין זבח זבוח באותה שעה, לא. אחי נמי כאמר. באמת דברים אמורים, שהיה זבח זבוח באותה שעה. אבל אין זבח זבוח באותה שעה, נעשה כמי שנפסלו בלינה ופסולים. Escuchen esto, Rabotay. Mencionamos en la Mishnah respecto a los Nesachim que su zebach, su animal se encontró un psul. Nimtza, ¿cómo dice la Mishnah? Nimtza zebach pasul. ¿Qué nos dice la Mishnah? No pasa nada. Estos Nesachim lo puedes usar ¿para qué? Para otro zebach. ¿Sí? Así vimos en la Mishnah. Si encontraste si el zebach está pasul, los nesachim puedes usarlo ¿para qué? Para otro zebach que necesita también nesachim, puedes usar su nesachim para un segundo zebach. Pregunta la hermana, un segundo. No me cuadra, porque Rav Hasda dice, cuando tengo aceite designado para una minja, ¿sí? Y después no se usó para esa minja, no puedo usar ese aceite ¿para qué? Para una segunda minja. ¿Por qué? Porque estaba designado para la primera. Entonces aquí también, los nesachim que estaban designados para el primer zebach, no se deberían de poder usar para el segundo zebach. Así pregunta la Gemara. Dice Rabbi Yanai, no hay problema. Aquí, en lo que es los nesachim, no hay problema, porque lev bedin matne aleem. El corazón del bedín los condiciona a estos nesachim. Y dice lo siguiente: si se requieren para el primero, recae la conexión con el primero. Y si no se requieren para el primero, porque el primero se invalida o algo por el estilo, entonces anula nunca hay conexión. O sea, como hay una condición, como está condicionada toda la conexión de los nesachim con el zebach, con el primero está condicionado en caso que se necesite, en caso que no, nunca está conectado, y por eso se puede usar ¿para qué? Para otro. Dice además, si es así, pues también en el aceite, digamos lo mismo, que lev bedin matne alehem, que si necesita para la minja, bien, y si no se puede usar para una segunda minja. Dice, no, en el aceite no podemos hacer esto. ¿Por qué no podemos hacer esto? ¿Cuál es la diferencia entre aceite en relación a la minja a nesachim en relación a un zebach? Que el aceite no es algo que viene adicional a la minja. El aceite es parte de la minja, se mezcla adentro. Tú no puedes condicionarlo. Entonces, si como es parte de, si ya lo designaste para esto, es para esto. Y no puede cambiar para otra. Diferencia de que de los nesachim, que no obstante viene junto con un zebach, pero no es parte del zebach, es algo independiente que viene junto con él. Ok, la Gemara acepta esa respuesta, pero la Gemara sigue preguntando lo siguiente. Hablemos de nesachim, ¿sí? Nesachim dijimos que lev bedin matne aleem. ¿Cuál es la condición? Repitamos la condición. Que si se necesita para un zebach, o sea, si sirve para el primer zebach, bien, pero si no, puede usarse para un segundo zebach. Dice, pregunta la Gemara, si ya hubiera una condición, si ya hay un lev bedin matne aleem, debería ser una condición más sencilla. Si necesita para el primer zebach, bien, y si no es julín, no necesita conectarle un segundo.
Dice, no, eso no puedo meterlo para Julín, porque si no hay una gezerá que la gente va a decir, ¿cómo? Estamos usando algo que fue consagrado, santificado en un clisharet, tiene cierta santidad por lo menos, ¿sí? Y van a decir que lo puedo usar para Julín, y la gente no sabe que hay un tnai acá. La gente va a decir, ¿se puede algo consagrado clisharet usar para Julín? O sea, para que no digan eso, decimos, no. El Lev Bedín, que dice el tnai es de un zebach a otro, y no a Julín. Dice por un segundo. Pero también si haces, según lo que estamos diciendo, que puedes hacerle bedín de un zebach a otro zebach, también hay que será que la gente diga, mira, los mensajim que una persona designó para un zebach está kasher para usarse para un segundo zebach y no saben que hay que un tnai también aquí. Dice la de Marano, no hay ese problema. ¿Por qué? Como dice Matitya Ben Yehuda, que todo lo que nuestra Mishnah nos dice, que si hay un segundo zebach podemos usar el mensajim para el segundo zebach, es cuando el segundo zebach ya estaba shechteado, ya estaba sacrificado desde antes. O sea, en el momento que el zebach primero se invalidó, encontraron que estaba pasul, ya estaba, el segundo ya estaba sacrificado. Entonces la gente, si tú agarras ahorita los mensajim y lo usas ¿para qué? Para el segundo, no van a saber de qué era originalmente el primero y ahorita lo estás usando para el segundo. Van a pensar que originalmente era de qué? Del segundo. Entonces no hay ninguna que será. Dice la Gemara, según esto sale, que todo lo que permitimos entonces usar los nesajim para el segundo zebach es únicamente cuando el segundo zebach ya estaba sacrificado en el momento que se encontró que estaba el primero inválido. Pero mashma que entonces si se sacrificó después, ahí va a estar que ahí no se pueden usar esos nesajim, inclusive para un segundo zebach, porque hay o sea, no se pueden usar y por ende va a pasar la noche y se van a invalidar. ¿Sí? Si es así, entonces no me cuadra la Mishnah. Que nuestra Mishnah al final, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice nuestra Mishnah al final? Que si pasó la noche se invalida. ¿Sí? Un segundo. Un segundo. ¿Sí? Si pasó la noche, ahí hay psulina y se invalida. Dice, ¿por qué tienes que llegar a eso? Pregunta la Gemara. Sobre lo que estamos diciendo, aunque no pasó la noche, ¿sí? Si no estaba sacrificado el segundo zebach en el momento que se encontró la invalidez del primero, ya también en ese momento ya queda que, ya no se puede, estos nesajim, ya está inválido, no se puede ofrendar con nada, porque tiene que llegar a psulina. Dice la Emma, efectivamente, eso es lo que se refiere la Mishnah a decir. Bamet Baunia Morim, todo lo que decimos que los nesajim se pueden usar con el segundo zebach, es únicamente cuando el segundo zebach ya estaba sacrificado en el momento que se encontró la velación del primero. Pero si no estaba sacrificado, ahí es como si fuese que pasó la noche. Cuando la Mishnah dice que el Nifsal Beniná no es como si fuese, en este caso es como si fuese que pasó la noche y por ende va a estar ¿qué? Va a estar pasul. ¿Sí? Seguimos. Umitel Rabbi Shimon, Lev Bedin Matna Alehem, ואמר רבי דיבר רבי נמר אמר רבי יצחק רבי יוחנן, תלמידים שלא צריכו לציבור, לדברי רבי שמעון אין נבדים תמימים, לדברי חכמים נבדים תמימים. שאני התם, דאית להוטה קנתה בראייה. Escuchen bien, Rabotai. De lo que dijimos antes, mashma, que según Rabbi Shimon, opinamos, o sea que Rabbi Shimon está de acuerdo, mejor dicho, así mashma, que sí decimos que el bedín matné sobre Korbanot Zibur, que el bedín matné ale, por eso en Nesajim, que viene con Korban Olay Shelamim, si el primero se invalidó, se puede pasar a ¿qué? Al segundo. Así mashma que Rabbi Shimon opina. ¿Por qué así mashma? Lo digo brevemente, porque se recuerdan, dijimos que nuestra Mishnah cuadra también según la opinión de Rabbi Elazar y Rabbi Shimon, que a pesar que normalmente que él dice que para que algo se vuelva Kedushat Guf se necesita que Shechita y Zerika, ¿sí? Aún así, en este caso, si no hubo Zerika, no como una Zerika mala, sino no hubo Zerika, como cuando se cayó la sangre, ahí Rabbi Elazar y Rabbi Shimon opinaría como su papá, Rabbi Shimon, que Kola Omed Lizro, que es Zaruk también, es como si fuese que ya se hizo Zerika, y por lo tanto, como si fuese que hizo Shechita y también Zerika, y por eso ya recae que Kedushat Guf sobre los Nesajim, que si hay psulina se invalida. Y después que dijimos esto, viene la Gemara y nos dice que todo lo que se puede usar el Nesajim para un segundo Korban es porque le bedni matne aleem. Entonces, mashma que una vez dijimos que nuestra Mishnah cuadra según la opinión de Rabbi Elazar y Rabbi Shimon, y Rabbi Elazar y Rabbi Shimon, que nuestra Mishnah cuadra con Rabbi Elazar y Rabbi Shimon, porque Rabbi Elazar y Rabbi Shimon opina como su padre Rabbi Shimon, y después decimos que nuestra Mishnah nos dice que se puede usar los nesajim de un zebach a otro zebach, significa que Rabbi Shimon está de acuerdo con esto. Y todo lo que se puede usar de un zebach a otro zebach es porque Lev Bedin Matne Aleem. Aparentemente Rabbi Shimon está de acuerdo que decimos Lev Bedin Matne Aleem también en Korbanot Tzibur.
Viene la Gemara y dice, pero no me cuadra que Rabbi Shimon no se opina. ¿Por qué? Porque Rabbi Barabin dice nombre de Rabbi Amram, nombre de Rabbi Yitzhak, nombre de Rabbi Yohanan. O sea, Rabbi Yohanan básicamente, que temidin shelot zrehul etzibur, que es temidin, los corderitos que se usan todos los días, en la mañana y en la tarde. ¿Qué pasa si quedaron adicionales al final del año? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Lo usamos para el año que viene? ¿Qué hacemos? Ya se acabó el año, ¿qué hacemos con esto? Con los restantes de los corderitos que quedaron. Dice Rabbi Yohanan, o sea, Rabbi Barabin, en nombre de Rabbi Amram, en nombre de Rabbi Yitzhak, en nombre de Rabbi Yohanan, que según Rabbi Shimon, no se pueden redimir estos corderos cuando están temimim, cuando no tienen defecto, sino tienes que mandarlos a pastorear hasta que le caiga un defecto, y ahí vas a poder, ¿qué? Redimirlos. Así según Rabbi Shimon. Pero según Jajamim, se pueden redimir estos temidim que quedaron, inclusive en estado, ¿qué? Tamim. También en estado de que no tienen defecto. ¿Por qué? Porque el bedín matnealem, porque es como si fuese que bedín tiene una condición, que si se usan, son kadosh. Y si no se usan para este año, no son kadosh. Entonces, aunque son temimim, se pueden, ¿qué? Redimir. Entonces, así opina Jajamim. Pero Rabbi Shimon, que dice que necesita que le caiga un defecto, opina que ¿qué? Que no decimos le bedín matnealem en korbanot en tamid. Vemos que en korbanot tamid, en korban tamid, que es korban tzibur, no se dice le bedín matnealem. Sino en vez decimos que los mande, según Rabbi Shimon, los mandamos a pastorear para que le caiga un defecto y ahí puedes redimir. Entonces, no me cuadra que Rabbi Shimon no se opina. Dice la Gemara, es muy diferente. Ahí, en Temidim, tienes una solución. No tienes que llegar al Lebedim Matnealem. Mándalo a pastorear, le cae un defecto y puedes redimirlo. O sea, por eso ahí Rabbi Shimon no te dice Lebedim Matnealem, ¿para qué? Pero en el caso nuestro, en Nesajim, que su Zebach se invalidó, ¿qué vas a hacer con los Nesajim? ¿Qué vas a hacer con estos Nesajim? No puede mandarlo a pastorear, no, en Nesajim no se puede mandar a pastorear. Entonces, en este caso, también Rabbi Shimon está de acuerdo que se puede usar con un segundo Zebach porque decimos Lebedim Matnealem. ¿Y por qué decimos Lebedim Matnealem también aquí según Rabbi Shimon? Porque no hay otra opción. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.